Soy la doctora Gabriela Tórtola, soy clínica, soy especialista en obesidad y en síndrome metabólico. Hoy vamos a tratar de hablar de síndrome metabólico, una enfermedad que está bastante en auge y que engloba varias patologías. Por lo pronto, es muy probable que en el transcurso de la charla ustedes se vayan dando cuenta de, ups, la tenía. ¿Sí? Así que para que consulten también a sus médicos por las patologías que van teniendo. Primero que todo vamos a empezar por el nombre, síndrome metabólico, porque abarca todo el metabolismo. Y no es la culpa la tiene el metabolismo, que es el primer mito que tenemos. El metabolismo lo desarreglamos nosotros, no es que el metabolismo se desarregla solo, así que la culpa la tenemos nosotros. También es conocido como síndrome X, pero no está bien porque fue el primer nombre que se le dio. ¿Por qué? Porque se descubrió en las mujeres, en el cromosoma X, y después se dieron cuenta que también lo tenían los hombres, entonces empezaron a cambiar de nombre. Le pusieron, por ejemplo, también plurimetabólico. No está mal, está bien, pero yo me quedo con síndrome metabólico. Y en Australia lo llaman como ellos quieren, porque lo que se quedaron con las ganas de descubrirlo. Hay algunos que todavía lo llaman como síndrome de insulinoresistencia. Está mal, porque ya van a ver en el transcurso de la charla que insulinoresistencia es una patología dentro del síndrome metabólico y llamar a algo tan amplio por algo tan pequeño no es justo. Así que vamos a ir a la definición de síndrome metabólico. Presten mucha atención porque es la base de toda la charla. ¿Qué es síndrome metabólico? Es la conjunción de varias patologías y factores de riesgo que suceden en un solo individuo, en un mismo individuo, y lo pueden llevar a padecer patologías crónicas como ser cardiovasculares, metabólicas como la diabetes y cerebrovasculares. Entonces es un conjunto de patologías y factores de riesgo, ¿de acuerdo? Son varias las patologías que forman el síndrome metabólico, pero hay una que es la esencial. Sin ella no estaría el síndrome metabólico, que es el sobrepeso prolongado en el tiempo o la obesidad. No necesito 140 kilos, ¿sí? Necesito un flaco con panza, por ejemplo, para ya decir que puede llegar a tener síndrome metabólico, y lo van a ver en el transcurso de la charla porque abarca todo el metabolismo, desde el cerebro hasta la parte ginecológica. Son varias las enfermedades, vamos a hablar un poquito de cada una como para que las tengan presentes nada más y las conozcan. Vamos a empezar por la central, que es la principal, que es la obesidad. La obesidad tiene que ser, como dije, un flaco con panza. La central, la abdominal, visceral o visceroportal, como le decimos los médicos. ¿Por qué es esta la obesidad del síndrome metabólico? Porque es la grasa abdominal. La grasa visceral es metabólicamente activa, es la que produce enfermedades, entonces es a la que más respeto hay que tenerle, ¿sí? La Organización Mundial de la Salud puso un índice de cintura-cadera para diagnosticar riesgo cardiovascular, o sea que está relacionado directamente con un riesgo cardiovascular. Pero si nosotros estamos en casa podemos agarrar 1 centímetro y medirnos la cintura, no donde nos mide la modista para hacernos el vestidito o el pantaloncito, no. Tenemos que hacerlo en la altura del ombligo, entre la última costilla y la altura de la cadera, donde nos sobra, donde está el flaps. Ahí tenemos que medirnos. Esa medida es la que nos va a dar un riesgo cardiovascular. Los números son extremadamente difíciles de sostener, de lograr, así que vamos a tratar de estar. Los hombres tienen que tener menos de 94 centímetros de cintura y ya más de 102 es un riesgo cardiovascular elevado, pero tratemos de no pasar por lo menos los 102. Las mujeres tienen que tener 80 centímetros de cintura y 88 ya es un riesgo cardiovascular elevado. Tratemos por lo menos de no sobrepasar los 88 centímetros de cintura, ¿sí? Ya que los otros números son tan pequeños, tratemos de no pasar los máximos. La dislipidemia es otra patología del síndrome metabólico, que es el trastorno de los lípidos, la alteración de la grasa en la sangre.
El médico, cuando vamos a hacernos un chequeo, nos pide un control de colesterol, ¿sí? Se va a fijar especialmente en algo que se llama HDL, que nosotros los médicos le decimos colesterol bueno, porque High Density Lipoprotein son las siglas. Son proteínas gordas de grasa, redondas. Como son redondas, van nadando en el torrente sanguíneo y no chocan contra las paredes de las arterias y no se pueden pegar. Al chocar contra las paredes de las arterias, despegan lo que los médicos llamamos el colesterol malo, el LDL. La sigla significa Low Density Lipoprotein, proteínas finitas de grasa que se pegan en las paredes de las arterias. Estas se pegan al HDL, o sea que va la gorda nadando por el torrente sanguíneo llena de gotitas de grasa hasta el hígado, donde las deposita para energía o para reserva nuevamente de grasa. También nos va a pedir el colesterol total. Ahí el médico puede ver un número un poquito más sobrepasado de lo normal y va a negociar con nosotros. Nos va a decir, ¿vas a hacer actividad física? ¿Vas a comer sano? Yo no te doy la pastilla y en 3 o 4 meses controlamos de nuevo. Negociamos. Si nos pone una ficha, si nos ve cara de no hacer nada, nos da la pastilla para el colesterol. Y sobre todo se va a fijar en algo que se llama triglicéridos. Los triglicéridos son un tipo de grasa que se pega en las paredes de las arterias y tienen la particularidad que se calcifican inmediatamente. Eso quiere decir que el HDL, por más que las golpee, no la rompe. Las placas hechas por triglicéridos en las arterias no se rompen. Entonces ahí el médico no va a negociar con nosotros y nos va a dar la pastilla para los triglicéridos. Si el número es muy pequeño, pasando de lo normal, se puede esperar unos meses. Pero si vamos con un número muy elevado, nos vamos con la pastilla de los triglicéridos del consultorio. Otra patología del síndrome metabólico es la insulinoresistencia. La insulinoresistencia tiene 2 causas. Una que es simplemente el sobrepeso y la obesidad. Flacos insulinoresistentes no hay, salvo que estén ya entrando en una diabetes. Y la otra la vamos a mencionar cuando mencionemos la patología que la provoca. ¿Qué es la insulinoresistencia? Una resistencia de la insulina a realizar su trabajo. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que comemos entran al cuerpo vitaminas, proteínas, minerales, calcio, azúcar. Cuando entra azúcar al cuerpo, que en todas las comidas se transforman en algo que ya sea azúcar o algo parecido, como por ejemplo si comemos fruta comemos fructosa, si comemos lácteos comemos lactosa, son todos productos que terminan produciendo azúcar. Hay un órgano que es el encargado de controlar este azúcar para que no seamos diabéticos, es el páncreas. El páncreas libera un flujo de una hormona que controla este azúcar, que es la insulina. La insulina tiene un trabajo, agarrar el azúcar que va nadando en la sangre, meterlo en un receptor en una célula, que ese receptor se meta dentro de la célula muscular, grasa, de hepatocito, de lo que sea, se libere como energía si nos movemos o se guarde como reserva de grasa si no hicimos nada. Ahora, cuando hay insulinoresistencia, ya sabemos que el trabajo del páncreas es liberar insulina cuando hay azúcar en la sangre. Nada más, no sabe si se usa o no se usa, es un trabajo que él tiene. Entonces, ¿qué pasa? Si ve mucho azúcar durante mucho tiempo en la sangre del páncreas, libera mucha insulina durante mucho tiempo y los islotes beta, que son los productores de insulina, se agotan y se produce una deficiencia pancreática de liberación de insulina, lo que llevaría a una diabetes que sea insulino requiriente, por ejemplo. Entonces hay que tenerle mucho respeto a la insulinoresistencia. Puede ser que la insulina no puede encontrarse con el azúcar de ayunas. Desayunamos, entró azúcar, el páncreas libera un flujo de insulina, pero por una patología que vamos a hablar más adelante no se pueden encontrar. Entonces vamos a ir al médico con una glucemia de ayunas alta y una insulina alta, ¿y qué pasó? Pasó algo. Bien, puede ser que la agarre a la glucemia de ayunas, pero que el receptor sea defectuoso en la célula y no la pueda meter, o que la pueda meter en el receptor y el receptor no se pueda meter adentro de la célula por X motivo. Entonces, ¿qué pasa con esto? En el transcurso del día, ya sea la insulina
o el receptor que no se pudo meter para adentro termina liberando nuevamente la glucosa a la sangre y tenemos azúcar alta en el día. Esas son las alteraciones que nos puede provocar la insulinoresistencia. Una alteración en las glucemias de ayunas altas, que se dan cuando dijimos hay glucemia alta y hay insulina alta y no se pueden encontrar, o el médico nos va a pedir, están todos los médicos pidiendo en los laboratorios hemoglobina glicosilada. La hemoglobina glicosilada es una hemoglobina que se glicosila con el azúcar alta en el día. Va a agarrar todos los azúcares altos que se liberaron durante el día. Entonces podemos saber si estamos funcionando mal. También pedimos insulina para ver cómo funciona el páncreas y un índice para ver el desgaste pancreático, que es el OMA. Eso sería para un control general de insulinoresistencia. Otra patología del síndrome metabólico es la hipertensión arterial. No es propia del síndrome metabólico porque hay flacos que tienen hipertensión arterial, hay cardiópatas que tienen hipertensión arterial y no tienen síndrome metabólico. Pero vamos a hablar de que hay una hipertensión arterial que empieza a agravarse con la panza, con el crecimiento del abdomen, con el aumento de la grasa visceral. Esa es la hipertensión arterial del síndrome metabólico. Lo mismo nos va a pasar con el médico. Vamos a ir al médico, nos va a ver con panza, con una presión arterial en el límite o pasándolo y va a negociar con nosotros. Nos portamos bien, no nos da medicación, nos hace controlar la presión y en unos meses nos ve, o directamente nos da la pastilla de la presión arterial. Pero ya van dos patologías de las cuales podemos salvar de medicación si hacemos actividad física y comemos sano. Otra patología del síndrome metabólico es la esteatosis hepática. Este nombre tan raro significa solamente grasa en el hígado o hígado graso. Ya hablamos que el HDL, el colesterol bueno, era una gota de grasa redonda llena de gotitas de grasa finitas que iba al hígado. Si va muchas veces, muy seguido porque comemos mal, va a depositar toda esa grasa en el hígado y el hígado es el filtro más importante que tenemos en el cuerpo. Por ahí pasan hormonas, proteínas, vitaminas, los medicamentos que tomamos, todo. Ahí está la causa científicamente comprobada de la hiperinsulinemia, que no podía agarrar el azúcar. ¿Qué pasa? La insulina es una hormona. Tiene que pasar por el páncreas para agarrar el azúcar. Si el páncreas está muy tapado de grasa, no puede pasar, no la va a poder agarrar. Esa es la causa que nos quedaba pendiente de aclarar. Así que la esteatosis hepática puede darse por alcohol también, pero no es el caso de que estamos hablando. Estamos hablando que es solamente por el acúmulo de grasa en los hepatocitos. Otra patología que se da por el acúmulo de grasa en los hepatocitos es el ácido úrico elevado. Está relacionado con muchísimas patologías, pero para hacer su trabajo el ácido úrico debe pasar por el hígado. Si no pasa por el hígado, se eleva en la sangre. Otra patología es la microalbuminuria. Es muy raro, por ahí no se le pide a todo el mundo, generalmente se le pide a pacientes que tienen muchos problemas renales o algún cardiópata severo o un médico que quiera un control mucho más eficiente. La microalbuminuria es cuando la albúmina se pega al azúcar y pasa por riñón terminándolo dañando. Así que se pide justamente en esos casos específicos o para tener un mejor control del paciente. También tenemos la homocisteína, rara, pero también se le pide a pacientes específicos, los que tienen muchas varices y los cardiópatas severos. ¿Por qué? Porque el aminoácido, que es la homocisteína, forma coágulos. Si tenemos vena podemos formar trombosis y podemos provocar un infarto cardiovascular. Hasta acá hemos hablado de lo que serían todas las patologías que conforman el síndrome metabólico. Todas son reversibles, no hay que tenerles miedo, hay que tenerles respeto. Algunas necesitan tratamiento, otras no, simplemente con dieta y actividad física, pero todas son reversibles. Ahora vamos a hablar de la otra parte que decía la definición, los factores de riesgo. Los factores de riesgo son la genética, que van a ver que lo tenemos todos, cambios hormonales, que lo tenemos todos, sedentarismo, que podemos zafar si nos movemos, y envejecimiento, que lo tenemos todos. De genética. Hoy en día se sabe que hay más de 130 genes productores de obesidad, pero los podemos tener y no ser obesos porque no son marcadores. Pero hay una teoría que a mí me gusta mucho relacionarla con la vida diaria de un gen,
que descubrieron en 1962 un genetista diabetólogo, Neil, que es el thrifty gene, el gen ahorrador, el gen egoísta, el gen guardador. Este gen es el que se dice que hizo sobrevivir a la raza humana. ¿Cómo fue esto? Se supone que el hombre prehistórico comía cada 7 días con suerte. Cada 7 días. Nosotros, si podemos, comemos 7 veces al día, ¿sí? Entonces, aparte, le requería mucha energía conseguir el alimento. Tenía que o pelear con las bestias y correrlas para que le dejaran algo de carroña, o correr un conejo y alcanzarlo para comerlo. Hay que alcanzar un conejo para comerlo, ¿sí? Nosotros el conejo lo vamos a buscar al súper en frasco y en auto. O sea, no nos movemos hoy en día para conseguir el alimento. Entonces, ¿qué hizo la genética humana? Dijo, o desaparezco del planeta o me transformo. Se transformó. Creó este fenotipo. Este fenotipo tiene un solo trabajo: guardar grasa para reserva, para poder correr el conejo, ¿sí? Entonces, guarda grasa. No le importa si tenemos poca, mucha o demasiada. No le importa. Él guarda grasa. Lo tenemos todo, este fenotipo. El 91% de la raza humana comparte genético, o sea que casi todos lo tenemos. Pero se tiene que activar para que funcione. ¿Cómo se activa? Muy simplemente, con un episodio de estrés severo. La muerte de un ser querido, un accidente, una cesárea, un parto, una enfermedad grave, algo que no supere, que no podamos metabolizarlo, ¿sí? Nos va a generar ansiedad. La ansiedad se canaliza por la ingesta por la boca. Como lo tenemos todos, tendremos que ser todos gordos iguales, ¿no? Porque se activan en distintos momentos de la vida, ¿sí? Y está relacionado este fenotipo con los pensamientos que tenemos, porque es la única forma que tiene para actuar. Todos sabemos que el hambre es cerebral, ¿sí? Hay glándulas en el cerebro que se activan, empieza la saliva a producirse, a moverse el estómago y se provoca el apetito. También sabemos que la falta de apetito es también cerebral, porque hay glándulas que empiezan a dar órdenes. Por ejemplo, se han descubierto neuronas intestinales. Hay un péptido que es el más conocido, que es el péptido I, que produce saciedad, pero recién después de 10 a 15 o 20 minutos de estar comiendo. Si nosotros nos comimos todo el plato en 10 minutos, vamos a repetir el plato porque el péptido I no se liberó, no alcanzó a darnos saciedad. Entonces comemos mucho más de lo que tendríamos que comer. ¿Cuál es la receta? Comer muy lento, masticar muy lento, tragar, saborear, oler, disfrutar, mirar el plato, darnos ¿qué? Placer. ¿Por qué les digo placer? Porque este fenotipo, el thrifty gene, sigue actuando en la actualidad como actuaba en la prehistoria. El hombre prehistórico tenía sufrimiento y placer. El sufrimiento de él era solamente un dolor o cuando estaba muerto de hambre, y el placer era cuando conseguía la comida. Nosotros hoy en día el sufrimiento es mucho más amplio, tenemos el famoso estrés, o sea que tenemos mucho sufrimiento. Guarda con el sufrimiento, porque el sufrimiento puede llevar a ansiedad y la ansiedad a canalizarse por la ingesta, ¿sí? Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que darle placer a todo lo que hagamos. Comamos con placer. Si vamos a pecar y nos vamos a comer un pedacito de chocolate, hagamos con placer. No lo hagamos sufriendo. Si lo hacemos sufriendo, el fenotipo de obesidad va a sufrir y va a pedir más. Nos vamos a comer el paquete entero de chocolate. Así que todo lo que hagamos lo tenemos que hacer con placer, ¿sí? Lamentablemente este fenotipo, como se mueve hoy en día en un medio obesogénico, ha llevado a este hombre humano hoy en día a la obesidad por guardar grasa, porque no sabe cuánta grasa tenemos. Él guarda grasa de reserva, nada más, esa es su función. Entonces lo tenemos que engañar. ¿Con qué? Con placer. Comamos con placer. Otra patología, el factor de riesgo, del síndrome metabólico es el sedentarismo. Zafamos. Si nos movemos 3 veces por lo menos 45 minutos a la semana o todos los días media hora como mínimo, salimos del sedentarismo. Pero tiene que ser con placer. Ojalá todos pudiéramos hacer la actividad física que nos guste, danza, patinaje artístico, rugby, tenis, fútbol, pero por ahí no se puede. Entonces tratemos de ir al horrible gimnasio con placer. No le digo que vayan saltando en una pata al gimnasio, pero traten de ir pensando en que les va a hacer bien.
que van a ver que disminuye su cintura, mídansela, van a ver que se sienten más cómodos con su cuerpo, que pueden agacharse más de lo que se agachaban antes, van a ver que la ropa les queda más cómodo, que están más ágiles, que están de mejor humor y que tienen menos apetito. La actividad física da saciedad, así que hagámonos amigos de la actividad física. Los cambios hormonales son otros factores de riesgo. Los cambios hormonales los tenemos todos, tanto sean los hombres como las mujeres. A través de los años, la grasa se va depositando en los lugares donde las hormonas la mandan. En edad sexual activa, la mujer tiene una figura de reloj de arena con cinturita. La mayoría, algunas no la tenemos. Eso ya es fisonomía. Pero vamos a ir al reloj de arena. Tenemos la grasa en las caderas y en las mamas para la fertilidad. ¿Qué pasa cuando van pasando los años y esas hormonas se van perdiendo? Van apareciendo otras. Y tienen la particularidad de llevar la grasa hacia un lugar que es la cintura, ¿sí? Ahí se acumula la grasa visceral. El hombre le pasa lo mismo, lo que pasa es que el hombre generalmente es un triángulo invertido, tienen cadera estrecha la mayoría, algunos tienen cadera ancha, pero la mayoría tiene cadera estrecha. ¿Qué pasa? Tienen los músculos grandes en el tórax y hay grasa metida en el medio. Cuando van bajando las hormonas, esta grasa se va yendo a la cintura. Ahí viene donde empieza el abdomen en los hombres adultos y en las mujeres adultas, o sea que no zafamos ninguno. Y el envejecimiento, sonamos todos, envejecemos todos, más bonito, más lindo, con arreglos, sin arreglos. Hagamos todo lo que podamos para envejecer bonitos, pero envejezcamos sanos. Yo le voy a dar las teorías hablando sobre lo que ya hablamos para que no sea tedioso. Vamos a hablar de la primera teoría, que es la del desgaste de los órganos. ¿Se acuerdan que yo les dije? El páncreas, si libera mucha insulina durante mucho tiempo, se termina agotando y se produce diabetes, una causa. Sustancias, intoxicación del cuerpo por sustancias intrínsecas. ¿Se acuerdan que dijimos que la insulina debía pasar por el hígado si no se elevaba en la sangre? Que el ácido úrico debía pasar por el hígado si no se elevaba en la sangre, que el colesterol debía pasar por el hígado si no se elevaba en la sangre. Son todas sustancias que producen enfermedades que son propias del organismo. Glandular y endocrino, tenemos que la mujer tiene cierta cantidad de óvulos cuando nace y los va perdiendo a medida que va ovulando hasta quedarse sin óvulos, y se sabe que el hombre desde la década de los 60 hasta ahora ha perdido un 20% de espermatozoides. Y la teoría propia de los genes, hay una teoría del 2006 que es la que avala el envejecimiento a través de la inactivación de ciertos genes. También hay una teoría que dice que envejecemos desde el mismo día en que nacemos, pero la real es que envejecemos a partir de los 18 años. ¿Por qué 18 años? En el centro del pecho, hasta los 18 años, hay una glándula que se llama timo. El timo es un formador de células jóvenes. Estas células jóvenes son las que nos mantienen joven y bonitos. A medida que van pasando los años, a partir de los 18 años, esta glándula se atrofia. Puede quedar como un resabio y aparecer en diferentes estudios como un nodulito sin importancia, no produce nada ni malo ni bueno, no produce nada, pero desaparece totalmente en la mayoría de las personas. Ahí empezamos a envejecer y envejecen nuestros órganos también. Entonces, por eso les decía, envejezcan como quieran, pero envejezcan sanos. ¿Cómo es el tratamiento del síndrome metabólico? Ya lo hemos venido hablando. Primero que todo, buenos hábitos de alimentación y comer con placer, disfrutando de la comida. Sea poca lo que tengamos en el plato, disfrutémoslo, mastiquémoslo, saborémoslo, olémoslo, mirémoslo, disfrutemos del plato. ¿Sí? Todo lo que hagamos, hagámoslo con placer. Actividad física regular, ya lo hablamos, 3 veces a la semana o todos los días. Y control y seguimiento, ¿con qué? Con laboratorios de sangre, porque ya dijimos que las patologías son todas reversibles y se diagnostican con un vulgar análisis de sangre, excepto la esteatosis hepática, la grasa en el hígado, que se diagnostica con una ecografía abdominal.
También puede ser que si está muy avanzada la esteatosis hepática ya nos dé algunas enzimas hepáticas elevadas. Bueno, ya ahí el médico verá si mandamos a un especialista o no. Pero por lo pronto la idea es hacernos todos estos chequeos una vez al año. Bueno, ahora vendría la parte de las preguntas. Si necesitan más información pueden comunicarse con nosotros en la posada y si no, por supuesto, aquí estamos, los esperamos y si alguien se ha dado cuenta que tiene síndrome metabólico, con más razón lo esperamos para tratar síndrome metabólico en la posada del Kenti.